Mindalia.com. Bienvenidas nuevamente a un espacio más en el canal, en esta oportunidad transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy tengo el placer enorme de compartir la pantalla con Aida Valencia nuevamente, a quien siempre es un placer tener con nosotros. Para quienes no la conocen, ella es clarividente, experta en terapias alternativas, autora también de varios libros. Ella es investigadora de lo paranormal. Y hoy vamos a estar conversando, vamos a traer un tema de misterio, vamos a estar hablando sobre la otra cara de la Agenda 2030. Voy a darle la bienvenida a Aida para que se sume a este espacio y podamos dar inicio a esta charla. Pero comentarios nos dejan desde donde nos acompañan. Y de la derecha, en el signito del globito de pensamiento con el signo de interrogación, puedes dejarnos todas las preguntas que tenga. Aida, bienvenida otra vez al canal. Hola, Fairuz, ¿cómo estás? Muy bien, feliz nuevamente de estar contigo nuevamente. Y bueno, el tema que vamos a estar desgranando el día de hoy. Bueno, es un tema bastante complejo, pero es un tema que, aunque yo creo que muchísima gente no lo ha tenido tan en cuenta, es un tema que ha estado como muy público, pero muy tras bambalinas. O sea, esto es una paradoja porque mucha gente tú le hablas, oye, la Agenda 2030, un solo gobierno, y la gente como que algunas personas se van a todo lo que hemos o se ha planteado por algunos grupos como todo lo que estas teorías conspiranoicas ponen y por una mala información. Pero, ¿qué hay de cierto o qué hay detrás de un gobierno único a nivel mundial, que es como hacia donde se está queriendo llevar todo, o al dominio de un gobierno mundial, pues, y que en el 2030, ¿qué va a pasar? Pues primero, yo creo que lo más loco que todos decimos es, pero es que faltan 5 años, o sea, eso es nada, o sea, en 5 años, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a gobernar? ¿Qué van a hacer? Pero, ¿qué hay detrás? Bueno, ante todo, saber que la Agenda 2030 fue creada en septiembre del 2015 por las Naciones Unidas, por la ONU, y fue una gran agenda que aparentemente iba a trabajar, digo, porque ahora que ya estamos a 5 años de tanto tiempo, no se ha cumplido un porcentaje demasiado alto, ¿verdad? Demasiado alto. Tiene muchos detractores y tiene también, bueno, y tiene detractores tanto así como un país como Estados Unidos, que no quiso firmar, en su momento Argentina, decían que Israel, decían que otros, pero esto es como a nivel muy político, como todos los que se reúnen, porque son no sé cuántos, 123, 150 mandatarios que se sientan y dicen, bueno, esto va para hacerse una agenda con una cantidad de puntos, Fairuz, que si nosotros los analizamos desde una forma muy objetiva, ¿qué decimos? Pucha, pero es que son puntos que nos competen a todos, ¿quién no estaría de acuerdo? Pero que también son una falacia dentro de lo mismo, y es acabar la pobreza a nivel mundial. Eh, la igualdad de género, la educación, bueno, como el avalar o el proteger la vida, una economía igual en el mundo. Cosas que sabemos que esto no se va a dar. ¿Por qué? Pues porque existen muchos gobiernos. ¿Quiénes han tenido o han querido tener siempre el dominio, o quiénes han tenido como el manejo de todo esto? Pues los países que son potencia. ¿Quiénes son los países que están ahí como pedaleando y patinando? Los países que estamos en desarrollo. Entonces, ya en ese orden de ideas, quiénes son la mayoría y a quién le conviene. Entonces, por eso es que creo que esta Agenda 2030 ha dado para hablar mucho como de todo lo que son las teorías conspiranoicas, que los Illuminati, que la masonería, y le meten mucha cosa. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? O energéticamente a nosotros eso, ¿cómo nos afecta o qué pasaría?
Pero yo creo que nos tenemos que ir a hacer un recorrido mucho más atrás en la historia y yo traigo 3 puntos específicos hoy como para recordarle a la gente y a muchos de los que nos están viendo que se han dedicado a estudiar este tema y de un único gobierno o de dónde sale como ese deseo de gobernar una sola unidad, que va a ser imposible y los voy a llevar un poquito allá. Es porque cuando sale la primera vez como que dicen, oiga, unámonos todos, fue después de la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson fue el que dijo como, saco 14 puntos para unificar. Segunda vez que alguien quiere, y esto queda como por ahí, las Naciones Unidas hacen su aparición, pero todavía nada. Segunda vez cuando sacan este punto como a colación es después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos hablando de la etapa de Hitler, que él también quería gobernar desde allá, primero gobernar toda Europa y pues desde ahí de Europa para allá, para el otro lado del charco, pues más facilito. Tercer intento o propuesta es cuando se llega a un acuerdo después de la Guerra Fría, cuando Gorbachov y George Bush padre hacen como una alianza y bueno, vamos a hablar de todo esto. Pero dejan como muchos puntos en el aire, como que mucha gente quiere y dice, bueno, hay que llegar a una unidad. Pero yéndonos súper atrás en la historia de todos los hombres físicos, yéndonos a la Biblia, eh, hablan en la Biblia, hablan en el Apocalipsis, hablan en varios salmos de que se va a llegar una vez en la humanidad cuando solamente va a haber así como un gobierno o una sola directriz o una sola energía que es llamada como la energía de Dios y que es la que va a gobernar todo el planeta. Cosa que no ha pasado ni allá ni ha pasado acá, porque ya vemos que en nombre de Dios se están peleando todavía guerras, sin ir lejos, Israel, Palestina, yéndonos para esos lados. Entonces, que se supone que era como la única o el único gobierno o la única gobernabilidad a nivel mundial planetaria, que era como todos guiados por un solo mandato, que era como una religión. Entonces, si vemos, ya está el marco político, ya en marcos de las guerras, marco religioso, pero ¿qué pasa realmente con el ser humano y con todo o como realmente conviene? ¿Realmente un solo gobierno? ¿Realmente esta agenda que está moviendo? Y yo creo que dentro de todo, creo, y esto es independiente de partidos políticos, dogmas y todo, porque acá lo que estoy trayendo es un poquito a la historia sin tomar parte de ninguno, de hecho no he dicho estoy a favor o estoy en contra, sino en qué está moviendo esto o qué tanto descontento mueve en el ser humano. Aquí yo me remito nuevamente, Fairuz, es a nuestro ego y a todo lo que hace el ego y todo lo que son todas las personas, independiente de que estén en un país desarrollado o en un país en vías de desarrollo, todas las personas siempre tienen esa venita o ese hilito de dominar, de tener el poder. ¿Y qué se hace para tener el poder? Por eso se hablan ya de las grandes potencias y de todo lo que hacen, que Putin en el pasado también estuvo, él de hecho estuvo en la ONU, y estuvo en todo lo de la Agenda 2030 y de cómo estaban buscando en cierta forma hacer como igualar en una cantidad de parámetros o de puntos al planeta, porque supone que eran todos los gobiernos, pero ¿cuántos dijeron no? Entonces dice uno, pero están locos, ¿cómo van a decir que no? O sea, es gente que está loca o está vibrando en negativo porque cómo no va a querer que haya una igualdad o que él, por ejemplo, hablando del cambio climático y de todo lo que está pasando, ¿cómo Estados Unidos no avala esto si allá sufren cantidades de consecuencias por el cambio climático? Por ejemplo, cuando hablamos de todas esas cosas. ¿O qué hay detrás? ¿Por qué mueve tanto el no querer conseguir una igualdad? ¿O qué va a pasar cuando en el 2030, que efectivamente no se va a cumplir la Agenda 2030, que no se va a generar un gobierno, al menos en el 2030 no va a haber un solo mandatario para todo el mundo?
Has traído muchas cositas a la charla, Aida, me llevas así, pero quiero hacer una pausa porque me parece muy interesante esto que acabas de decir. No va a ocurrir, no ahora porque es muy, muy pronto, pero hay fichas puestas allí. Hay Hay, fichas. hay fichas puestas allí. ¿Crees que dándole más plazo vaya a ocurrir, tú personalmente, vaya a ocurrir un cambio de opinión o de alguna manera se consiga esa unidad? Yo personalmente, te lo digo, siendo súper objetiva a nivel energético, visualizando, no va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es que es muy claro al hombre, y estamos hablando del hombre en general y del hombre del que se habla en todos los libros sagrados, que es donde nos hablan de un único gobierno a nivel mundial, es que el ego es el que manda y el que saca esos demonios que nosotros tenemos. Ya es bien sabido que dentro de todas las cosas o fichas que quieren mover dentro de una agenda es la igualdad económica. Muchos de los que están en el poder, de verdad poder, no les interesa ponerse en el mismo nivel de personas de más abajo. También todo lo que tiene que ver con las guerras. Sabemos que las guerras son las que mueven más dinero en el mundo y por eso existen y se han creado tantas armas nucleares, o sea, es que hay tantas armas en el mundo que ya se podría acabar el planeta. Entonces, ¿cómo hasta dónde están interesados unos en manipular? Porque fíjate que las potencias que son los dueños de estas armas tienen al resto del mundo controladito y con miedo. ¿Por qué? Porque es que a quién le interesa volver a vivir un Hiroshima, un Nagasaki, pero a nivel mundial. O sea, eso fue allá, pero a nivel mundial. ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa perder el dominio de los negocios? Por ejemplo, el aborto. ¿A quién le interesa incrementar la educación para mejorar la calidad humana? Eh, Estamos hablando de recursos tanto como el agua, que es vital para todos los seres humanos. Entonces, todo esto, por eso se ha visto que es como tanta cosa y tanto detrás y tanto detrás. ¿Y por qué siendo algo, como es una agenda que es para el bien del planeta, por qué está tan truncada? Y dice mucho, sí, pero es que la pandemia, sí, pero es que también dentro de la agenda del 2030, para igualar a nivel mundial, había una de investigación para prever esto de una pandemia global como la tuvimos con el COVID. Entonces, si nos damos cuenta, todos vamos como que hemos formado parte de una energía negativa que entonces ahí sí, sí, sí pertenecemos a grupos conspiranoicos, claro, y no estamos ni siendo ni los Illuminati, ni los masones, ni ninguno de estos grupos que se creen que son los que están llevando los hilos. Otros dirán, no, hay potencias que están por debajo también moviendo todo esto, este engranaje, para no permitir que esto se dé, pues porque no les interesa. Entonces, en mi concepto muy personal, ahí sí lo tengo que decir, definitivamente, aunque tengamos muchos años más, va a ser muy difícil. Fairuz, es que te pongo un ejemplo. Eh, o tú dices, hay un planeta, por ejemplo, un país, un solo país. Mira la dificultad que hay para que un país logre ponerse de acuerdo dentro de unos partidos políticos. Un país, yo hablo pues porque vivo en Colombia y tenemos un flagelo impresionante con este tema de diversidad ideológica que es muy bonita, pero pues hasta dónde se llega por defender esas ideologías. Entonces, ningún país se ha logrado poner de acuerdo en tener un gobierno con un partido político. Siempre hay detractores. Entonces, y lograr eso, imagínate, no en uno, no en dos, no en tres, sino en cuántos, si dentro del marco de las Naciones Unidas, de la ONU, no se lograron poner de acuerdo todos, porque existieron allá y muchos detractores. En esa época, cuando se hizo, por ejemplo, estaba Milei, que todavía no era presidente. Entonces también está diciendo no a esto. Entonces,
y juzgar de este porque sí y este porque no, esto es bueno o esto es malo, no, porque es que además nosotros tenemos que ser muy conscientes que todas estas cabezas que van a estos congresos, a estas reuniones, tienen mucha más información de la que tenemos nosotros los seres humanos normalitos. Yo te pregunto, porque claro, en un principio decías, ¿quiénes se benefician? Y yo creo, ya me dirás tú, que es únicamente las personas que mueven los hilos. ¿De qué manera el ciudadano de a pie, digamos, las personas que están escuchando esto, podríamos, o de qué manera podríamos empezar a diferenciar entre la información oficial y las posibles manipulaciones? Porque yo creo que todo el concepto de alguna manera está maquillado, decorado, pero ¿de qué manera nos permitimos ser o discernir realmente cuando hay también tanta desinformación con respecto a la Agenda 2030? Es que fíjate que la gente, el común, no tiene claridad. Otro gran porcentaje no sabía o no sabe que hay una Agenda 2030, no sabe que se implementó en la ONU. Entonces ya partiendo de ahí, vamos a mirar qué pasa con todo el resto. Los hilos, para mí, este hilo de desinformación sí es muy aprovechado por mucha gente que mueve muchas cosas. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando del movimiento de recursos que yo creo que los ceros al lado derecho no alcanzan a caber, de cuánto se necesita y cuánto se ha invertido y todos los países cuánto han invertido y sobre todo los que son potencia para subsidiar en cierta forma a los que están en un país como Colombia no puede decir, sí, yo estoy de acuerdo, pero y yo voy a aportar con tanto, si Colombia antes necesita y está más endeudado que un berraco a nivel internacional. Entonces ahí es como, yo pongo el ejemplo de Colombia, entonces uno dice, ahí se mueve demasiado dinero y otra vez, el Dios dinero. Entonces, el Dios dinero que da el poder y hasta cuándo se ha logrado que muchos de todos estos recursos para lograr algo, esos hilos invisibles sean desviados y esto también genere una desinformación. De decir, no, no son estos o no fue el grupo como tal que sí realmente quería o que planteó una agenda, o en donde se enredó el caminado de la Agenda 2030. Es que aquí, y esto se presta mucho, cuando todo esto se enreda así, cuando es a nivel global, pues obviamente va a haber mucha más desinformación, obviamente no todos estuvieron de acuerdo, y dentro de los que no estuvieron de acuerdo, ¿cuántos detractores pueden ir generando estas teorías conspiranoicas para que este otro porcentaje que sí quiere un bienestar dentro de todo lo que se plantea, pues haya una ahí como esta desigualdad y que no se cumpla esa función, pongámoslo así. Porque es que creo que hay esa desinformación también de que todos operen como un gobierno, se cree entonces que es un solo mandatario para todo el planeta. Entonces, que va a ser solo entonces una sola moneda, un solo lenguaje, un solo todo. Y no es lograr un equilibrio dentro de una cantidad de ítems, que creo que eran 17, algo así, que de verdad tocaban al planeta completo y que si eso se lograba nivelar un poco, porque tampoco era, eso no lo se va a llevar al tope todo, pues que se iba a lograr que, yo lo llamo en vibración, como que íbamos a lograr que el planeta vibrara mejor en una cantidad de áreas. Entonces, como llevarlo para ese lado, sacándolo del tema, por eso traje ahora todo el tema de la Primera Guerra, la Segunda Guerra, la Guerra Fría, de todo el impacto que eso generó por algunas partes que querían un solo gobierno. Eso es diferente a querer lograr un equilibrio en otras áreas. Fíjate que hablando también de lo energético, yo creo que me incluyo porque esto es colectivo, dominados por el miedo. Entonces, al final, ¿de qué manera, o sea, vamos a obtener a lo mejor esa paz esa equidad a nivel energético cuando los que siguen controlando, los que mueven los hilos, los que tienen los medios de comunicación, están desinformando, están
de alguna manera teniendo el control a través del miedo. Pues fíjate que cuando yo digo no se va a poder cumplir es precisamente por los detractores que han detenido un poco por la mala información, entonces que no somos parte como de de esa agendita que todos seríamos parte de ella y todos deberíamos ser parte de esa, pero ¿qué pasa ahí? Que el miedo, y esto está de verdad para todos, independiente de la religión que profesemos, las filosofías de vida que apliquemos, es que ahí sí, siembra el miedo y reinarás. El miedo es el que está aquí arriba y el miedo es el que hace que sigamos siendo, yo utilizo una palabra que es muy fuerte, pero que representa un poco eso y es, el miedo nos sigue haciendo esclavos de unas sociedades ignorantes en cuanto a esa nivelación o a esa vibración. ¿Por qué? Porque si yo sigo vibrando en negativo y si yo sigo no aportando un granito de arena desarrollado o no, o subdesarrollado, depende del lugar del planeta donde yo esté viviendo y de donde sea, pues esto va a ir alimentando esa negatividad. Cuando yo hablo e invito a la gente a través de los lives es, sí, están pasando catástrofes, pero meditemos, pensemos positivo, apoyemos, empaticémonos. No vamos a prevenir esto que va a pasar, pero les aseguro que nuestra vibración va a ayudar a que se cumpla un puntico. Y consciente e inconscientemente estamos aportando un poquito a esa Agenda 2030. ¿Por qué? Porque es ayudando a nivel energético. Pero mientras yo siga siendo víctima del miedo, estoy alimentando estas corrientes conspiranoicas que están ahí debajo del tapete. Y ojo, no quiero decir que no existan, porque yo no las estoy negando. Estoy negando que existan estas conspiraciones y estos hilos que se tejen, que mueven cosas, sino que es poniendo sobre una mesa o sobre el tapete unas realidades en desinformación, unas realidades en mala información y unas realidades en cuanto a que no sabemos en dónde estamos o qué significan determinadas cosas, entonces pues operamos en, el que opera dentro de la ignorancia pues dice, ah no, pues yo no sabía, ah no, ¿cómo así que eso sí va a dar? ¿Cómo así que en el 2030 vamos a tener un solo gobierno? ¿Cómo así que en el 2030 entonces se van a cumplir unas agendas? Ahí estoy viendo algunos mensajitos, ¿vale? Y me quiero traer una pregunta que nos hacen desde España, Luis. Dice, escucho hablar de un gobierno único mundial y me genera miedo por la pérdida de libertades. ¿Cómo manejar esa incertidumbre sin caer en la paranoia? Bueno, primero, Luis, es que llegar allá yo creo que no lo vamos a alcanzar a ver nosotros. O sea, yo creo que nosotros lo vamos a alcanzar a ver un gobierno a nivel mundial, a nivel global. Creo que lo que se quiere lograr a través de muchos gobiernos, a través de la ONU, que es como la representación de el planeta o de cómo están cogiendo esta agenda, habla más es de lograr intentar, yo hablo de intentar, más que lograr un equilibrio de muchos ítems para mejorar la calidad a nivel mundial, porque aquí sí estamos hablando de a nivel mundial. Pues si yo educo a todo el planeta, creo que voy a generar conciencia. Si yo le doy armas, pero no armas bélicas al planeta en cuanto a la conciencia, a la igualdad de género, a la empatía, a la educación, a los mejores recursos en cuanto a la naturaleza, en cuanto a los alimentos, en cuanto a virus, en cuanto a todo, pues creo que es entregar un arma para decir, estoy un poco acá y creo que ahí sí, no importa si en qué país vives, si estás subdesarrollado, te vuelves rico dentro de una sociedad y dentro de un planeta. Entonces, es diferente a esta interpretación que se le ha querido dar al único gobierno, porque es que están hablando de una agenda de un gobierno, o sea, un único gobierno. Esa agenda no se refiere a que van a nombrar un mandatario, por eso yo les ponía el ejemplo de Colombia y de muchos países en todo el mundo, donde
ni siquiera hay un solo partido político, entonces eso no va a pasar, o sea, no va a pasar y creo que ahí, Luis, y te invito y a todas las personas que de pronto tienen esta idea, que esto no va a pasar y no debemos operar dentro de ese miedo que esto nos genera, como miércoles, un solo gobierno a nivel mundial, esto se va a volver la locura. Esto se va a volver la locura, porque se ha hablado mucho de eso. Se habla es de unificar una moneda, o que va a llegar el momento en donde se unifique una moneda, pero esto no significa que vamos a tener un solo mandatario a nivel mundial. Es que ni siquiera Dios, el de la Biblia, logró ser único en el mundo porque ya vemos cuántos dogmas se desprendieron después de él. Entonces, eso, si no se logró por esos lados, menos se va a lograr con las políticas. De acá que nos pongamos de acuerdo. Aida, tenemos a Fernando desde Argentina. Nos dice, desde la pandemia, perdón, durante la pandemia sentí que hubo control global. ¿Esto es una muestra de cómo puede funcionar un gobierno único? Yo creo que esto es una muestra más bien de cómo algunas potencias sí dejaron ver el poder que tienen. Por eso yo estaba hablando ahora de cuando ocurrió lo de la bomba de Hiroshima, que yo digo, esto fue sectorizado, pero es que esto puede pasar a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tienen el poder para hacerlo. ¿Por qué nos asusta tanto cuando se habla de una guerra mundial? Porque es que tienen el poder para hacerlo, tienen el poder para ejecutarlo y creo que la pandemia es una muestra de poder, uno, por un lado, de cuánto daño se puede generar a nivel global, dos, de el poder de cuántas instituciones para generar, porque mandamos el virus, pero también mandamos la vacuna. ¿Cuánto le cuesta a los países adquirir la vacuna? Porque es que esto no es de, se lo regalamos, le regalamos la vacuna a los países. Esto fue movimiento de dinero al mil en todo en el planeta completo. Entonces, como obviamente esto es sembrar miedo, esto es decir quiénes tienen el poder y quedó clarísimo, porque hablando de esto, fíjense que una de las potencias que se supone que era de las potencias más fuertes era Estados Unidos y Estados Unidos ha quedado hace muchísimo rato, desde las Torres Gemelas, por ejemplo, trayendo alusión a esto, él hablaba de cómo podía y proteger y hacer, y no se pudo proteger él mismo en cuanto a las torres. Estados Unidos es uno de los países que no ha podido controlar y donde se están viendo muchos más casos aún del COVID. O sea, el control allá y esto se habla y las personas lo pueden investigar en Internet a nivel global, qué países siguen presentando más casos que a comparación de otros. Entonces, yo creo que aquí sí es como que las grandes potencias midiéndose y obviamente pues todos los que pagamos ahí el pato en la mitad de cómo un virus, cómo una bacteria puede acabar y arrasar con un planeta completo. También es como eso, el pagarse y darse el vuelto, ¿no? Sí, o sea, es que esto es muy complicado y entrar, por eso yo creo que más allá de políticas tenemos es que ver es el poder y por eso se habla tanto de estas conspiraciones, de cómo pueden sí o no influenciar. Entonces, hablando de las conspiraciones, como este virus del COVID, hablando de todo eso que pasó, ahí es donde se desglosa qué realmente es la agenda. Entonces, por eso digo, es tener información que nos quede claro, saber de qué estamos hablando, porque yo creo que mucha gente diría, ¿cómo así? Ahí ahora va a hablar de política, ¿por qué hablar de la agenda del 2030 y de un solo gobierno? Y fíjense que no es política, es un tema netamente energético, es un tema netamente que nos compete absolutamente a todos de cómo la desinformación puede aumentar el miedo nos debilita, el miedo atrae bajos astrales, el miedo, por el contrario, multiplica las guerras, el hambre y una cantidad de cosas que creo que si nosotros tenemos el conocimiento podemos trabajarlo. Allá, desde Uruguay, Javier nos dice, escuché que las crisis ambientales forman parte del discurso para implementar la agenda.
¿Es real la manipulación detrás de la ecología o es un negocio? Yo creo, yo creo, bueno, primero, no es que yo crea, todo lo que es el cambio climático sí está dentro de la agenda. O sea, ese es uno de los ítems, creo que es el tercero. Si no me equivoco, el segundo o el tercero dentro de la agenda es el cambio climático. O sea, ese fue uno de los puntos importantísimos. ¿Por qué? Porque es todo el planeta y la destrucción del planeta. Cuando yo hablo de cambios climáticos, obviamente ahí tiene que ver la ecología, tienen que ver todo, todo, o sea, la fauna, la flora. ¿Y esto qué implica? Nuestro sustento, nuestros alimentos, nuestra respiración por la parte del oxígeno y por todo lo que esto da. Pero también tenemos que empezar a mirar cómo dicen, bueno, pero también hablando, por ejemplo, de las auroras boreales, que esto se hizo un programa o hice algún programa de cómo también están siendo manipuladas, que hay bases que están haciendo y que la radiación, entonces que aumenta la contaminación. Entonces, dentro de las agendas también se han ido develando como muchos planes o muchas teorías de que hasta dónde el hombre por un lado está intentando combatir esto y por el otro lado está generando esto. Entonces es como, es igual que una guerra que yo les digo, no hay nada que dé más plata que las armas en una guerra. Aida, muchísimas gracias por estar con nosotros, por traer este tema y compartirlo, ir viendo un poco qué hay detrás de toda la información o no que encontremos por allí. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han dejado sus comentarios, sus preguntas. No nos quedemos con el miedo, no nos quedemos con eso que sigue alimentando, ¿vale? Vamos a mirar a la luz, vamos a mantenernos en otra energía. Eso es lo que yo creo. Aida, igualmente quiero dejarte, por favor, el espacio a ti para que te despidas de toda la comunidad de Mindalia y recordarles a todos que este directo lo van a poder ver de nuevo con más calmita, como decía Aida, con la investigación allí a la mano. Y si tienen preguntas, las pueden dejar en diferido. Aida, te dejo un beso, un abrazo grande y te dejo el espacio. Bueno, yo quiero aclarar, hoy hablé así cual metralleta porque necesitaba como que toda la gente de verdad tenga un poquito de la información para que quitemos la desinformación. La ignorancia y la desinformación va a alimentar nuestro miedo. Leamos un poquito, investiguemos un poquito, pero no nos dejemos llenar de las teorías conspiranoicas porque de verdad que no lo son. Miremos que detrás de todo y detrás de una agenda de esta solamente están buscando el bienestar a nivel mundial y hay detractores. Creo que esa es la gran conclusión para todos, independiente de políticas, independiente de dogmas, y aquí es fortalecernos nosotros aquí y apoyar esas agendas dentro de nuestra vibración positiva. Es lo único que creo que tenemos que hacer. Gracias, Aida, te mando un besote y te veo en la próxima. Chao, chao.